La decisión del Tribunal Superior de Bogotá de tumbar la condena y todo el proceso contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pues genera muchísimas preguntas en materia política, pero sobre todo en materia jurídica. ¿Qué viene en ese proceso? ¿Por qué un fallo fue tan diferente al primero? Bienvenidos a La Clave. Doña Johanna Álvarez, ¿cómo le ha acabado de ir? Agitada semana para usted, ¿no? Agitada semana, sorpresiva también. Johanna, antes de arrancar, ¿en qué año empezó usted a trabajar el proceso de Álvaro Uribe? Y se lo pregunto porque usted y yo estuvimos sentados en este sitio hace poquito más de 2 meses, cuando la jueza de conocimiento 44 de Bogotá condenó al expresidente Uribe, hizo una lectura gigante del fallo y le hice esa misma pregunta. ¿Hace cuánto usted conoció ese proceso? Bueno, este caso arranca, digamos que para los periodistas y para los medios de comunicación. ¿Para usted? 2018, que es cuando ocurre, digamos que ese cambio que hace la Corte, en donde da un giro trascendental de una investigación que venía haciéndole al senador Iván Cepeda. Sí. Y esa investigación es archivada y en cambio es abierta preliminarmente una investigación en contra del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Que había denunciado a Cepeda. Delitos. Exacto, arranca con la denuncia. Y ese giro lo hace en el 2018 a raíz de las visitas que estaba haciendo Diego Cadena a las cárceles y en específico un hecho hito, digamos que en el expediente judicial, la visita del 22 de febrero de 2018, que es cuando se reúne con el testigo clave de este caso, que es Juan Guillermo Monsalve. Pero antes de entrar en el detalle y en la casuística judicial, es que quiero su opinión. En el momento en que surge ese cambio, y que usted tiene razón, eso marca un hito además en la historia judicial de Colombia, un expresidente denuncia a un senador porque supuestamente se va a una cárcel a ofrecer beneficios aún para que testifique contra el expresidente. Uribe denuncia a Cepeda y la Corte, después de analizarlo, dice no, el que pide la denuncia es el que hay que investigar por todo lo que ya sabemos. En ese momento, ¿usted qué pensaba? Y se lo pregunto no para que su opinión sesgue el análisis, pero es que uno qué piensa de una Corte Suprema de Justicia que inicia una investigación en el expresidente en esas circunstancias. Bueno, acá hay muchas cosas que en ese momento se manejaron de manera reservada y que recuerdo que los periodistas, digamos que estábamos encima de cualquier auto que sacara la Corte para tratar de entender qué era lo que estaba pasando de fondo, porque había una serie de cuestionamientos por unas llamadas que se habían perdido en la Fiscalía, recuerdo en el caso pues, del expresidente. Había una serie de llamadas telefónicas que transcritas pues generaban demasiados interrogantes alrededor de cómo se estaban llevando esos procesos y a raíz de eso, digamos que arrancó una serie de seguimiento que le hicimos los periodistas a todo esto para poder entender qué había detrás. Además, porque Juan Roberto, este caso tiene una cosa muy específica y es que si bien arranca en el 2018 esta investigación por manipulación de testigos, todo esto tiene historia, todo esto es una historia que va para atrás. Eso es un capítulo que viene porque se dice que el proceso judicial contra el expresidente lleva más de 13 años, que es todo este tema de señalamientos sobre supuestos nexos con grupos paramilitares. Pero me quiero detener en eso, en la decisión de hace 7 años, cuando la Corte empieza a investigar al expresidente Uribe. Después el tema pasa a la justicia ordinaria. Llega esta señora juez, ¿se acuerda que esa fue nuestra conversación? Esto es una continuación de esa charla, de esa clave. Y en ese momento decíamos cuál era la clave para entender una sentencia tan dura, un fallo de 1000 y pico de páginas en el que una jueza argumenta una cantidad de hechos, de pruebas, de testimonios, de alegatos para decir el expresidente Uribe hizo esto, fue determinador en esto, en efecto participó en un soborno, participó en un fraude procesal, en efecto hizo esto, le aprobó a Cadena esto, sabía de esto, con todas las aristas que ya sabemos. Hoy la pregunta que se hace el país, que no es tan experto como usted, es ¿cuál es la clave para entender que una jueza
toma una decisión con semejante cantidad de argumentos y 2 meses después un tribunal toma una decisión totalmente diferente? Pues yo creo, Juan Roberto, que estoy en las mismas que... ¿Usted está igual de despistada? Pues digamos que estamos en una situación que incluso ya lo hemos hablado antes, Juan Roberto, y tiene que ver con las distintas posiciones y distintas conclusiones que han sacado las autoridades judiciales alrededor de las mismas evidencias. Sí. Porque es que esto con no ha las mismas cambiado. evidencias son fallos Esto distintos. no ha cambiado, aquí no hay nada sobreviniente. Todo esto está dicho desde el comienzo, pero recuerde usted que tenemos 2 fiscalías o 2 fiscales que revisaron estos casos y pidieron la preclusión del caso y nunca los jueces accedieron a ello. Adicionalmente, pues tenemos la decisión de la jueza Sandra Heredia y ahora la absolución total del expresidente Álvaro Uribe Vélez de todos estos cargos. Tiene que ver, yo creo que aquí hay 2 cosas importantes de esta decisión que ha tomado el Tribunal Superior de Bogotá en segunda instancia. Y es, de un lado, toda la revisión de la prueba técnica. Los magistrados han dejado por fuera una serie de llamadas de interceptaciones telefónicas ¿Qué es la prueba hechas técnica, las llamadas? a la línea del expresidente Álvaro Uribe Vélez, al considerar que esas llamadas fueron ilegales. Ese es un punto clave. ¿Se acuerda que en la conversación de hace unos meses decíamos que esa era pieza fundamental en el proceso porque al expresidente Uribe le interceptan por error el teléfono? Y digo por error porque mire lo que dijo el tribunal esta semana. Y lo que ahí escuchan, la Corte dice, ahí estamos escuchando algo que puede ser motivo de una investigación, pero la llamada fue interceptada por error en la investigación a otro, porque esta jueza dijo, sí, son prueba fundamental, y el tribunal dice, no, ninguna prueba. Ahí vulneraron hasta el derecho a la intimidad, ahí técnicamente, procedimentalmente, pues se cometieron unos errores. Es que si nos aterrábamos de los calificativos del fallo de primera instancia, el de segunda, los señalamientos a la jueza son durísimos, en ese punto en específico. Claro, Juan Roberto, pero también no se le olvide que la misma Corte Suprema de Justicia ya había avalado la legalidad de esas llamadas. Entonces, pero hay algo que yo sí le quiero hacer mucho énfasis, Juan Roberto, y es que este tema de las interceptaciones por error que se ordenaron al expresidente, digamos que ha cogido mucho impulso dentro de lo que representan en el caso, pero en últimas todavía la esencia de las pruebas y de la acusación de la Fiscalía se mantiene dentro del expediente. ¿Por qué? Porque lo que hace el magistrado ayer es mantener todas las interceptaciones telefónicas entre Diego Cadena y Álvaro Uribe Vélez, esta vez por las interceptaciones hechas a la línea del abogado Diego Cadena. Que es distinto, es otra novela. Y aquí viene la segunda parte de lo que le quería explicar. Y es, de un lado entonces se cae esta prueba técnica, pero adicionalmente hay una valoración de todos los testimonios. Pero no se me adelante. De todas las... No se me adelante. Es decir, una cosa es como usted llama prueba técnica, que fue la llamada por error, que para este Tribunal Superior eso no vale. Otras llamadas sí valen. Dice, ahí no puede hablarse de la, ¿cómo se llama?, la confidencialidad entre abogado y cliente. Y dice, no, señor, esas sí valen. Eso se llama pruebas técnicas, ¿cierto? Sí. Ahí se habló de falta de rigor. Ahí se habló de falta de rigor, pero en la interpretación, porque aquí viene el otro tema. Casi nada. Porque aquí viene el otro tema, Juan Roberto. Entonces, la justicia que hace un análisis de todo este acervo probatorio para interpretar si ocurrieron unos hechos delictivos o no. Para la jueza, a raíz de lo que está escuchando, a raíz de lo que escuchó de los testigos, de las contradicciones en que incurrieron, de las precisiones que hicieron, para la jueza había ahí delito. Para el tribunal, para el tribunal, y a mí me parece que esta es la clave de esta decisión judicial, más que tumbar esas interceptaciones que por error se hicieron. Es todo un rompecabezas. Yo creo que aquí la clave para entender lo que el tribunal hizo es toda esa valoración que hacen de las interceptaciones y de los testimonios. Ahí venimos a esa segunda parte,
interceptaciones, testimonios, y veamos en las imágenes a uno de los testigos claves, que es este Carlos Enrique Vélez, pero está el tema de este señor Monsalve, que se había vuelto famoso en Colombia por este proceso. Lo llamaban el testigo estrella, el hombre fundamental, la pieza clave para armar ese rompecabezas. Y llega a este tribunal y dice, ni es pieza clave, ni es testigo estrella, ni va a armar ningún rompecabezas. Y usted me corregirá si estoy diciendo mentiras, porque es que es un fallo demasiado largo y complejo. Pero digo, el señor dijo mentiras. Lo que dijo fue para salvarse y para buscar beneficios de la justicia. Los que recibieron sus testimonios los acomodaron de manera sesgada y conveniente para perjudicar al expresidente Uribe. Claro, pero entonces ahí hay muchas cosas para que se entienda en qué contexto ocurre esto. La fiscalía ha dicho, este señor era un paramilitar, este señor era un integrante del bloque Metro. Y ahí es donde el tribunal dice, tanto fiscalía como la jueza Sandra Heredia actuaron de manera poco rigurosa. ¿Por qué? Al establecer la actuación de este señor con este grupo paramilitar, un señor que ha incurrido en contradicciones. Acá estamos hablando de una cantidad de testigos que lo hemos hablado incluso varias veces, Juan Roberto, todos están en las cárceles. Claro. Todos son personas que han manipulado o han intentado manipular a la justicia. A eso iba yo. Y han cometido incluso pues, delitos mucho más graves, todos están con delitos. Sí, y en este caso incluso, no solo habla de Monsalve, el testigo estrella, sino del otro Vélez, al que el tribunal dice además es un mentiroso. Es más, dice, yo creo que hay que investigarlo por mentiroso. Es decir, miren lo que vamos. Qué cosa tan distinta quiero decirle, Juan a lo Roberto, que la Corte, la Fiscalía y la jueza dijeron en un principio. Yo quiero llamar la atención en una cosa. Frente a ese testigo que usted está mencionando, Carlos Enrique Vélez, es una persona que hasta en el juicio, en las mismas declaraciones que ha rendido públicamente, lo primero que hace es decir, yo soy un mentiroso, yo he mentido a la justicia y yo cambié mi testimonio acá y yo también. O sea, son personas que pues precisamente están presas por eso. Johanna, evidentemente aquí hay una serie de consideraciones jurídicas que seguramente volverán a salir a relucir cuando este caso llegue a la Corte Suprema en lo que llaman la casación. Que no entremos como en ese detalle técnico, pero si entiendo es la última instancia donde una de las partes, en este caso la que perdió, que es la de las víctimas y los que acusaban al expresidente Uribe, pues llevan ese caso allá para que sea la sala de casación la que analice eso. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Otra vez van a coger todas esas pruebas y van a empezar a analizarlas? Pues Juan Roberto, aquí vamos a tener yo creo que 2 episodios importantes en lo que resta de este proceso judicial. El siguiente round, digamos, lo vamos a pasar en el momento en que una vez la Fiscalía y los abogados de las víctimas presenten este recurso de casación, la Corte tiene 6 meses para pronunciarse si acepta o no ese recurso de casación. Si admite o no, la casación, ¿qué pasa? Si admite la casación, la Corte tiene 5 años a partir de ahora para pronunciarse sobre si mantienen firme o no la sentencia. Seguramente lo que veremos en 6 meses o antes de 6 meses, si decide pronunciarse antes, es clave, Juan Roberto, ¿y sabe por qué? Porque ahí es donde la Corte va a decir cuáles fueron esos hierros que de pronto son importantes volver a revisar para verificar si hubo o no esos tales hierros que seguramente argumentarán los abogados. A eso iba yo ya para empezar a sellar este tema. Y por eso le pregunto a usted cuántos años lleva viendo este caso. ¿Qué tan golpeada o qué tan fortalecida sale la justicia después de este fallo? Y se lo pregunto porque es que la gente del común, los que no somos abogados, nosotros somos periodistas, pero la gente del común que no entiende dice, venga, ¿cómo pueden 2 jueces estar tan distantes sobre el mismo caso? Pues Juan Roberto, yo creo que la justicia y desde todas las voces que han salido, digamos, a hablar en un momento tan polarizado como este, coinciden en que uno pues tiene que confiar en la última palabra de la justicia. Sin embargo, sin duda alguna, todos habríamos preferido que no se dieran estas posiciones tan disímiles
en un caso con tanta importancia ¿Cómo así que política. preferimos que no se hubiera, es decir, que hubieran aceptado que se hubiera corroborado? Que hubiera sido una sola línea, que la valoración de estas pruebas llevara cualquiera que fueran las dos direcciones. Pero por eso le pregunto, pero ¿qué tan golpeada queda la justicia? entiendo la Porque preocupación. es que, mire, el fallo del tribunal le pega una bajada de caña monumental a la jueza, a la fiscalía y a la Corte Suprema. Ni qué decir a los que acusaban al expresidente, pero solo por mencionar estas 13 instancias de la justicia, alguien me decía, pues a juzgar por este fallo quedan como un zapato. Pues Juan Roberto, yo creo que de verdad que hubiera sido más conveniente para el país que cualquiera que hubiera sido la línea que tomaran los jueces desde el comienzo se mantuviera durante todas las instancias que Pero ¿cómo así que a mí me da pena pero con usted, eso no ocurrió. Pero si el expresidente es inocente, como dice el tribunal, dice que todas las pruebas son chimbas, por llamarlo de manera coloquial, fueron mal recogidas, hubo sesgo, hubo negligencia, hubo todos los errores que se pudieron haber cometido, ¿cómo que era conveniente que hubieran avalado eso? No, yo no estoy diciendo que la postura que debió imponerse fue una u otra. Yo lo que quiero decir es que ojalá todas las instancias hubieran coincidido en su postura frente a la valoración de las pruebas, porque entiendo la preocupación de lo que está ocurriendo acá. Pues digamos, para cualquier entendedor es difícil de ver cómo para un juez... La confianza en la justicia queda en el piso. Claro, de acuerdo. ¿Sabe qué impresión queda? Y yo no sé, ya para terminar, independientemente de lo que decida la Corte, porque la Corte puede admitirla y puede tomar otra decisión, pero la impresión que le queda a uno es que si un juez quiere, a usted lo jode. Pues o lo salva. Yo creo que aquí hay que igual mantener un respeto por las decisiones judiciales, Juan Roberto. No es la primera vez que ocurre tampoco, y creo que en eso coinciden. Y no en un caso como este que polariza. Y es la primera vez que tenemos un caso contra un expresidente que llegue a esta instancia. Claro, pero no es la primera vez que tampoco tenemos casos de relevancia en donde las pruebas se valoren. Sí, pero súmele, Johanna, quienes defienden la teoría que el expresidente Uribe es culpable, pues dirán, no, estos tan sesgados, es lo mismo al revés. Qué falta de rigor la del tribunal por haber tumbado esto. Pero es que esta es la segunda instancia, un salvamento de voto de las 3 magistradas. Pero qué difícil asimilar esto, Johanna. Y qué difícil podérselo explicar también a la gente. ¿Y sabe qué me queda? Es la primera vez que yo hago la clave, que no encuentro la clave. Gracias por habernos acompañado. A usted, Juan Roberto.